se les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, para partos, medos, elamitas, y los que hablamos en Mesopotamia, y en Judea, y en Capadocia, y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciendo: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, diciendo: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, os les sea notorio, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales arriba en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre nosotros, junto con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes, saben que a este es entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendieron y mataron de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo, para que se levantase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio de corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y habiendo recibido el Padre de la promesa del Espíritu Santo, se ha derramado esto entre ustedes y ven, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaren, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras les exhortaba y les decía: sean salvos de esta perversa generación. Y aquel día se añadieron como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo en el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de nuestro Dios. Ok. No es necesario ir a la iglesia hoy. Dicen muchos que se llaman cristianos. Y digo que se llaman porque es mentira que lo son. Lo vuelvo a repetir. No es necesario ir a la iglesia hoy. Es el pretexto que muchos supuestos cristianos dicen hoy en día. Y digo que se llaman cristianos o son disque cristianos porque es mentira que lo son. Un verdadero cristiano se congrega. Entonces, alguien que se llama cristiano
probablemente siempre va a poner miles de pretextos que nunca van a acabar, porque por eso digo miles, y eso es un estándar natural que pongo, porque realmente para ellos son millones, son inagotables los pretextos para no congregarse, para esos disque cristianos y para esos supuestos cristianos. Ya que pues toman la Biblia a su conveniencia, ¿no? Agarran la Biblia y dicen, no, de aquí para acá sí, de aquí para acá no, esto no. O sea, aquí dice claramente, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. No, la iglesia ya está bien mal. No, ya hay muchos falsos cristianos. No, ya mejor, esto me lo salto. Pero aquí el discipulado, este sí lo sigo. No, esto no lo sigo. Esto sí lo sigo, ok. Entonces, estos supuestos cristianos toman la Biblia a su conveniencia. Y esto solamente es muestra de lo que hacen muchos disque cristianos hoy en día, muchos supuestos cristianos hoy en día, que viven su supuesto cristianismo desobedeciendo una de las órdenes esenciales y más hermosas que Dios nos dio, la cual es el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Congregarnos para, junto a los demás hermanos, adorar a Dios. Esto, hermanos, es algo hermoso, precioso. O sea, juntarnos para adorar a Dios, ese es el día del Señor. Y esto no es algo que esté pasado de moda, esto no es algo que ya no tiene relevancia, esto no es algo que pues ya, pues, sí, eso era antes, pero ahorita ya no. Eso es mentira. Eso es algo que sigue vigente. Esa orden Dios la dio y sigue vigente hasta nuestros días. Así estos disque cristianos y supuestos cristianos estén inventando que ya no es necesario, que ya para qué, que yo no me tengo que congregar. Eso es mentira. Así surjan miles de pretextos. Eso es algo que Dios nos dio y obviamente sigue vigente. Entonces yo quiero hacer dos aclaraciones al cerrar esta introducción. La primera, y vuelvo y repito, que no te engañen. El que no se congrega es mentira que es cristiano. De verdad. Y pueden poner miles de, no, es que yo soy más cristiano que el que va, o sea, yo al menos no voy, pero amo a Dios desde mi casita, yo no tengo que ir a la iglesia porque pues yo nada más agarro mi Biblia y con eso es suficiente, yo para qué voy si mira la gente que va ni cambia, mejor yo aquí en mi casa, pues si yo puedo seguir a Dios y esa gente que va ni cambia y siguen igual. Esos son pretextos. Así pongan, esos son miles de pretextos. Estás tomando la Biblia a tu conveniencia, lo quieras creer o no, te guste creerlo o no, ese ya es tu problema, pero déjame te digo, y tienes que saber lo que estás tomando la Biblia a la conveniencia. Porque la Biblia en ningún lado dice, no, pero si van unos disque cristianos a la iglesia, tú ya no vayas, mejor quédate en tu casa, En ningún lado dice eso, ¿o sí? Y Pablo y el Señor Jesucristo sabían cómo iban a venir de falsos maestros, y en ningún lado dicen, no, chavos, ya, mejor quédense en su casa, ya mejor, no vayan a la iglesia. Ya mejor desde su casita, porque no, ya las iglesias ya ni van a ser iglesias, ya mejor desde su casita. Jamás dice eso la Biblia, ¿o sí lo dice? ¿O dónde está escrito eso? Porque hoy en día está de moda que inventamos cosas, pero nunca somos capaces de decir, aquí está escrito. Lo que diga mi predicador favorito, lo que diga mi teología favorita, pero lo que diga la escritura lo seguimos. No, solamente lo que a mí me gusta creer, lo que a mí me gusta seguir, pero decir lo que dice la Biblia, no. Eso no, yo nada más mi teología, mi predicador favorito, pero ¿eso está en la Biblia? ¿O está escrito en algún lugar? Te lo vuelvo a repetir, Pablo y el Señor, sabiendo cómo se iban a venir las cosas, ellos agarraron y dijeron, no, chavos, ya no se congreguen, mejor mira, desde su casita, porque las cosas se van a poner bien feas y bien macizas, desde su casita. ¿Así dice la Biblia? ¿En algún texto dice eso? La Biblia, no lo que diga tu predicador favorito, tu teología. No lo dice. Solamente es algo que, como lo decimos, lo estás inventando. ¿Pero lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia. Así que, pues si no lo dice la Biblia, pues yo no tengo por qué seguirlo, ¿verdad? Y si lo dice, pues por supuesto que hay que seguirlo. Así que nosotros no estamos obligados a seguir algo que no está escrito, ni tampoco a añadir prohibiciones que no están escritas. Nosotros no estamos obligados a seguir algo que no está escrito. Ningún cristiano está obligado a seguir algo que no esté escrito. Nosotros solamente seguimos lo que está escrito, y lo que no está escrito, pues no tenemos que seguirlo. Y tampoco tienes ningún derecho a que en tu religiosidad te empieces a añadir cosas que la Biblia
Nunca dice. Así que, ¿en dónde dice la Biblia que no te congregues? ¿En dónde dice que no, pues la verdad las cosas se van a poner? No, son pretextos. Es que la gente que va está peor que yo para qué voy. Es que yo mejor en mi casa me quedo estudiando la palabra, me quedo viendo estudios, me quedo viendo prédicas. Y la gente que se va, pues los que se van están bien mal. Y están bien peor, están peor que yo. Entonces yo mejor me quedo en mi casa leyendo. No, estás inventando. Estás tomando la Biblia a tu conveniencia. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que cuando las cosas se pongan feas te dejes de congregar? ¿Dónde dice la Escritura que cuando la tierra se inunde de falsos maestros, que lo dijo la Escritura, que se iba a inundar de falsos maestros? ¿Dónde te dice que por más falsos maestros que lleguen, dejes de congregarte? ¿Dónde? En ningún lado. La Biblia. Sin embargo, nosotros sí inventamos la Biblia como nos gusta, ¿no? Bueno. El que no se congrega es mentira que es cristiano. En fin. Y por favor, esto es una exhortación para ti. Tú no tomes la Biblia como a ti te parece. Sí, mucha gente se llama cristiano y es lo que es. Entonces, en primer lugar, vemos que la iglesia estaba en unidad y oración. Porque la iglesia no funciona si no permanece en unidad y oración. Entonces, esto es muy importante porque, miren, apenas el día de ayer me enteraba que una iglesia y una denominación que yo me voy a reservar el nombre, pues ya no se iban a seguir ayudando mutuamente porque tenían unas diferencias doctrinales no esenciales para la salvación, pero ya no estaban caminando en la misma postura doctrinal. Y no me voy a poner a hablar de posiciones doctrinales. Bueno, mi hermano, cuando tú no coordinas con una persona doctrinalmente, lo mejor es que cada quien por su lado. De verdad. En serio. De verdad. Y esto no quiere decir que la persona sea un hereje o que tú lo dejaste al hereje. No. Esto se trata de que esto es lo mejor para seguir nuestra vida sanamente como cristianos. Entonces, lo mejor cuando tú tienes alguna diferencia con una persona es, pues sí, hablarla. Pero en el dado caso, ¿sabes qué? Pues si vamos a estar siguiendo juntos, o nos ponemos de acuerdo, o mejor, ahí muere. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones y J. Campbell Morgan fueron dos grandes predicadores que convivieron en la misma iglesia, que sirvieron en la misma iglesia, y uno era de una postura calvinista, y el otro era de una postura arminiana. Morgan era de la postura arminiana y Martin Lloyd-Jones era de una postura calvinista. Y eran fuertes en sus dos posturas, o sea, eran acérrimos. Uno de plano decía, obviamente que Dios tiene la soberanía de la salvación, y el arminiano decía que obviamente que no, que Dios es el libre albedrío de cada ser humano. Pero resulta que jamás en la vida se pelearon por eso, y jamás en la vida tuvieron una diferencia por eso. Entonces, bajo ese caso, claro que se puede caminar. Otro buen caso es R.C. Sproul y nuestro hermano que ya está en la gloria, el pastor John MacArthur, que los dos eran de posturas totalmente doctrinales distintas, pero supieron convivir, se amaron en ese sentido. O sea, supieron hacer a un lado sus diferencias por llegar a una unidad. Entonces, si de plano tú no puedes hacer a un lado tus diferencias por llegar a esa unidad, entonces de verdad mejor es que te retires. ¿Por qué? Porque no van a llegar a ningún lado. Van a estar caminando los dos en distinta manera. Por eso es que hay iglesias, la verdad, donde la verdad nosotros no podíamos seguir, porque no solamente no caminaban en una postura doctrinal adecuada, aunque no fuera la más, aunque yo no estuviera de acuerdo, sino que caminaban en una postura doctrinal hereje. O sea, esta gente de plano estaban en contra de lo que Dios había dicho. Y ellos estaban aferrados a su doctrina por más mal que estuviera. Entonces, ¿sabes qué se opta por? ¿Sabes qué? La verdad, ya no se puede seguir. Entonces, gracias a Dios, hoy en día estamos caminando en una iglesia donde afortunadamente estamos de acuerdo en las doctrinas. Entonces, si tú no estás de acuerdo, deja de pelearte con tus hermanos. Deja de sacarles los versículos. Deja de andar como un niño chiquito ahí peleándote con ellos. Porque si tú no estás de acuerdo, pues simplemente vete a otra iglesia. Hay un chiste muy común que decíamos, si tú eres una persona reformada, ¿qué te metes a una iglesia pentecostal? ¿Verdad? Y bueno, yo la verdad le mando un gran saludo a mis hermanos pentecostales, pero hemos podido convivir con ellos sin ningún problema, porque pues gracias a Dios considero que somos personas maduras. Pero si tú todavía te consideras un bebé en la fe
que todavía andas poniendo el grito en el cielo por el árbol de Navidad, poniendo el grito en el cielo porque remolinean, pues déjalos en paz, ese no es tu problema, no es tu vida. Y si no coordinas con ellos, pues vete a otra iglesia. O sea, si de plano lo tuyo no es la danza, lo tuyo no son las lenguas, lo tuyo no es el velo, pues ¿qué haces ahí? ¿Qué haces tirándoles? Déjalos en paz, déjalos vivir. Deja de andar de metiche en sus vidas. Ya Dios tratará con ellos. Y si son gente necia, si son gente que pues está en una mala doctrina, pues díceselos. Díceselos. Pero la realidad es muy simple. No estás en esta unidad con ellos, pues entonces ya, con permiso. ¿Por qué? Porque aquí ves que estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo. Y fíjate, vamos a ver más adelante que en algún momento llegaron a tener sus diferencias doctrinales. Y una de dos, o se ponían de acuerdo, o sabes qué, mira, mejor cada quien por su lado. Pablo les dice, mira, sí, sopesa al bebé en la fe. Sí, mira, entiéndelo, está chiquito. Mira, todavía se enoja por el árbol de Navidad. Míralo, todavía cree que Dios no te bendice si no lees la Biblia de papel. Míralo, todavía cree que los salmos dan poder. Míralo, todavía cree que todavía cree que si no, que si abre la puerta y no dice el Padre Nuestro 5 veces, se le meten los demonios. Míralo, todavía cree que puede atar y desatar, o sea, son chiquitos, son niños en la fe, todavía siguen peleándose por tonterías, todavía se meten a Facebook y ahí andan ahí picándole y viéndose a ver con quién se pelean y peleando con gente necia. Ahí siguen, velos, todavía. Ahí siguen, como niños chiquitos. Ajá. Y digo, eso es para niños chiquitos, porque para gente que tiene 20, 30 años, para gente que tiene 2 años en el Evangelio, 3 años, no para gente que tiene 10 años. Pero también Pablo dice, pero llega un momento donde, ¡hey! Llega a Colosenses y dice, ¿sabes qué? La verdad, ya, tú no tienes derecho a juzgar al hermano, Así de sencillo. Sin estarnos peleando ni nada, mira, si tú crees que el árbol es esto, adelante. Si tú comes esto, perfecto. Pero tú no juzgues al otro, Así de sencillo. Es decir, ni yo te juzgo, ni tú me juzgues. Así de sencillo. Cada quien en su madurez cristiana y deja de fastidiar. Perfecto. Más adelante, como lo vuelvo a repetir, vuelven estos problemas y vuelven ellos es donde o se ponen de acuerdo o sabes qué, mira, ya mejor nos separamos. ¿Por qué? Porque no podemos estar sin esta unidad. Y obviamente el poder tan importante de la oración que está presente en todo el tiempo. O sea, la oración, hermanos, para el creyente no es algo que se deja como algo poquito, no es algo que todavía se deja como algo normal. La oración es algo indispensable. La oración es algo que no se puede hacer a un lado. La oración sigue vigente. La oración no se puede hacer a un lado, ¿sí? O sea, yo sé que a veces lo creemos y empezamos a decir, no, pero es que la oración no se puede hacer a un lado. O sea, ten cuidado de esa gente que como que quiere minimizar la oración. La oración no se puede hacer a un lado. Recuerdo que una vez me dijo una persona, pues, oye, ¿me puedes ayudar con esto y esto? Y le dije, sí, está bien, y voy a orar por ti. ¿También eso? ¿Nada más eso? Y yo, pues dije, mira, pues sí, ¿qué más puedo hacer en ese momento por ti? No, es que, ¿cómo crees que nada más orar? Y en otra ocasión, recuerdo que había gente que decía, es que ¿cómo orar mucho? No, no podemos estar así. Pues entonces, ¿qué quieres hacer? O sea, nosotros estamos acostumbrados a minimizar la oración, pero nosotros no podemos estar minimizando la oración. Ahora, el Espíritu Santo que viene hacia los creyentes, los viene para formarlos y darles poder y que puedan predicar este evangelio. Entonces, decir que el Espíritu Santo vino a revolcarte en el piso, vino a que dieras vueltas, vino a hacerte sentir, son cosas extras, hermanos. Entendamos que una cosa es el bautismo del Espíritu, una cosa es una manifestación del Espíritu Santo y otra cosa muy distinta es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo vino a darte autoridad para que tú prediques. Entonces esto nos deja ver mucho acerca de que entonces estas personas que se revuelcan y que se tiran al piso, ¿tienen el valor para ir a predicar? Porque créeme que si lo tienen, la verdad no hay nada que decir.
son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero yo he conocido gente que se revuelga, que se tira y predican el Evangelio. No, nada más me revuelco y me tiro. Entonces, ¿para qué quieren al Espíritu Santo? ¿O para qué? O supuestamente, ¿qué espíritu será el que estará? Porque no creo que sea el Espíritu Santo que venga, que te revuelque y te tire, pero no te esté dando el poder para predicar. El día de ayer, una iglesia pentecostal tenía el placer de estar predicando en la calle, allá por Jalostó, y llevaron tortas y predicaron. Fíjate, y son una iglesia pentecostal que fueron a predicar el Evangelio. Entonces te das cuenta, son personas que literal se revuelcan, pero en ellos sí es visto que estén haciendo lo que el Espíritu Santo les dio. Es eso a lo que vino. Entonces, si nosotros estamos hablando muchas cosas del Espíritu Santo, pero no entendemos que a lo que Él vino fue a darnos poder para predicar este Evangelio, entonces realmente no estamos haciendo nada. A lo que Él vino el Espíritu Santo es a darnos poder para predicar el Evangelio. Eso es a lo que vino el Espíritu Santo. Y bueno, de paso, obviamente que la gente empieza a entender, no, pues sí, obviamente tienen poder porque están hablando en otro idioma. Y obviamente nunca faltó el que es el pretexto más ridículo para no creer. Están llenos de mosto. Mis hermanos, tú no te frustres cuando haya gente que no crea en tu predicación o cuando haya personas que no te quieran hacer caso. Y tampoco creas que tus trucos van a hacer que la gente cambie. Hay gente que ese es su mérito. No, es que yo sí me preparé. No, es que yo sí le eché ganas. No, es que yo sí estudié. Bueno, tú puedes estudiar mucho y puedes prepararte lo que tú quieras. Pero aún así puede haber gente que no te crea. Así te hayas preparado mucho, y te lo vuelvo a repetir, hay gente que ese es su mérito. No, es que yo sí me preparé, no, es que yo sí agarré y estudié, no, yo sí, obviamente, pues sí le di un buen discurso, sí. Pero al fin y al cabo entiende que el que se convierta depende únicamente de dos cosas, de que Dios así lo decida, y que también la persona puede que le den el mejor argumento y aún así decida no creer. Así como hay mucha gente que les han dado argumentos muy buenos y aún así deciden no creer. Y con esa gente, perdón, pero no vamos a estar perdiendo el tiempo. Si no quieres creer, pues ese ya es tu problema. Porque eso nada más depende de Dios. Y la otra cosa, que pues, te pueden dar el mejor argumento, pero si tú decides no creer, pues ese ya es tu problema. Aquí se ve que puedes usar el pretexto más absurdo para no creer, como lo vimos ahorita. Y en segundo lugar, del versículo 14 al 42, vemos el primer sermón del apóstol Pedro, el cual es básico, es guía y es el esquema básico, y es lo que lleva a la predicación, es el conjunto de la escritura para llevar a los oyentes a Jesucristo. Exactamente, esto es un sermón, y esto es lo que resume lo que es un sermón bíblico, porque es toda la escritura usada para llevarte a Jesucristo. Mis hermanos, una predicación que se llama predicación y que no te lleva a Jesucristo no es predicación. No sé qué sea, pero predicación no es. En una ocasión me preguntaron, ¿qué es la predicación y qué es la enseñanza? Esto es la predicación. La enseñanza solamente es pasarte información y la predicación es lo que te lleva a Jesucristo. En otra ocasión me dijeron que la predicación y la evangelización no eran lo mismo. Bueno, la Biblia nunca dice eso, porque la predicación tiene como fin la evangelización. Eso es lo que tiene como fin, el llevarte a Cristo. Y si yo no te estoy llevando a Cristo, pues no estoy haciendo nada. Así que vemos que Pedro, el traidor, estaba predicando. ¿Por qué? Pues porque Pedro no vivía en el pasado, ¿no? Así como tantos creyentes que se la viven viviendo en el pasado. No es que lo que yo hice, no es que yo dejé a mi familia, no es que yo dejé a mis hijos, no es que las groserías que le hice a mis papás, no es que lo que le hice a mis abuelitos, todo el tiempo se la viven en el pasado. Lo que hicieron y se la siguen viviendo allí. Bueno, Pedro no vivía en el pasado. ¿Lo hizo? Pues ya no peque más, ¿verdad? Porque él había entendido las lecciones de Jesucristo. Pues el que pecó, no peque más. Pero en ningún lado dice el que pecó, sígase clavando su estaca desde hace 20 años. En ningún lado dice, y el que pecó, uy, no lo que tú hiciste, no hombre, siempre lo vas a traer cargando.
pues ese ya es tu problema, porque tú decides seguir cargando con ese pecado. Tú ya decides cargar con ese pecado. Ahora, no sigas viviendo en el pasado. Yo ya no viví en el pasado. Y después lo que Pedro se dispone es a citar la Escritura, y eso nos muestra el tipo de predicadores que tú debes de escuchar, únicamente a los que citan la Escritura. Yo de verdad, cuando escucho a la gente el tipo de predicación que escuchan, pues te das cuenta del tipo de cristiano que es. Porque un verdadero cristiano pues no va a andar escuchando a herejes, no va a andar escuchando a falsos cristianos, ni va a andar escuchando mensajes que no vayan en concordancia con lo que la Escritura expone. Obviamente cuando tú te das cuenta de la clase de predicadores que oyen, pues te das cuenta de la clase de cristianos que son. Y por lo tanto, también habla y cita el Antiguo Testamento, y eso va en contra de la gente que se opone al Antiguo Testamento. Mira, hermano, yo no sé de verdad, si a mí me pagaran 10 pesos por cada persona que yo la he escuchado en contra del Antiguo Testamento, de veras que no acabamos. De veras que yo creo que llenamos mi alcancía de toda la gente que yo he escuchado que está en contra del Antiguo Testamento. Literal, en contra. Que eso ya es para eruditos, que eso ya es para gente grande. Así están. Que eso ya es para... que eso ya pasó, que eso está mal. Bueno, yo nada más te quiero hacer una aclaración. Cuando la Biblia, de principio a fin, dicen las Escrituras, y por lo tanto está escrito, ellos se referían al Antiguo Testamento. En ningún lado, ellos, las cartas o lo que ellos formaron como el Nuevo Testamento, ni siquiera ellos tenían idea de que eso iba a ser el Nuevo Testamento. Porque todo eso está formado a raíz del Antiguo Testamento. Y todo lo que ellos conocían como la Escritura era el Antiguo Testamento. Entonces, si tú eres ese tipo de personas, pues déjame te digo que estás completamente equivocado. Y que la Biblia sigue vigente a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y que la Biblia no se separa ni se pelea con el Antiguo ni con el Nuevo. La Biblia es una unidad de 66 libros. Y todo está conectado entre todos. Y finalmente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Así es como terminan ellos realmente siendo una iglesia. Aquí, en tercer lugar, empieza la iglesia. Porque dice que sobrevino temor a toda persona. Ese es el efecto de la verdadera predicación. O creemos o no creemos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y estaban juntos. Y se vuelve a repetir, y estaban juntos. Y fíjate, y se vuelve a repetir, y comían juntos, y perseveraban unánimes en el templo. Y otra vez juntos. O sea, te lo vuelvo a repetir. A la persona que se llama cristiana y no va a la iglesia, es mentira que es cristiana. ¿Lo puedes ver? La persona que no respeta el día del Señor no es cristiana. Y el día del Señor sí normalmente se entiende como domingo, pero la verdad es que el día del Señor es el día que nos reunimos para alabarlo. Yo conocí a una familia de comerciantes, bueno, de tianguistas, que como el domingo era el domingo chido de su venta, porque así lo expresaban ellos, ¿no? El domingo gano. Nunca faltaban ni los miércoles ni los jueves a la iglesia. Más de 20 años así vivieron. Sin faltar jueves y miércoles a la iglesia. ¿Ves? Que para poner pretextos todos somos buenos. Porque ellos no ponían pretextos. Ellos agarraban y, perfecto, no puedo ir el domingo, pues voy entre semana. Así que, ¿te das cuenta? Como para poner pretextos de, no, pues es que yo para qué voy, es que para poner pretextos todos son buenos. Pero para hacer las cosas y buscar una salida para hacer las cosas bien delante de Dios, pocos. Y pocos son como esta familia. Que de verdad no podían ir los domingos y ¿sabes qué hacer? Se iban entre semana. Y no había ni un día que no faltara entre semana. Martes de oración, miércoles en la prédica y jueves que era martes de oración, jueves de estudio bíblico y miércoles creo que era de reunión general. Y nunca faltaban. Ahí los tenías entre semana. Porque obviamente el domingo era su día bueno, porque eran comerciantes. Era el día que más ganaban. Entonces, fíjate, ellos agarraban y se iban entre semana, porque no pueden ir el domingo.
Entonces no ponían pretextos. Por eso te digo, ¿ves cómo para poner pretextos todos son muy buenos? Todos son muy buenos. Pero para buscar salida pocos. Para poner pretextos para no ir a la iglesia, todos ponen miles de pretextos. Esos disque cristianos ponen miles de pretextos. Pero venlos a ellos, agarrando y esforzándose por ir entre semana para estar congregándose. Es una realidad. El cristiano verdadero se congrega y el disque cristiano, pues obviamente que no. Y pone miles de pretextos para no hacerlo. Es el efecto de la verdadera predicación del evangelio. Y la gente obviamente empezó su vida cristiana, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. El continuo estudio de la palabra y en la comunión, es decir, en la iglesia. Como dice primera de Juan, ¿saben qué sabemos? Que somos cristianos en que tenemos comunión los unos con los otros. Así que te lo vuelvo a repetir, que no te engañen, ni te vean la cara. El que no se congrega, pues es mentira que es cristiano. Es mentira que es cristiano. Así que un verdadero creyente se congrega. Y el disque creyente, pues no se congrega, pone miles de pretextos y toma la iglesia y toma la Biblia a su conveniencia para no hacerlo. Y después pone que obviamente que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, las manifestaciones de Dios nunca paran. Ciertamente podrán ser muy espectaculares, o no tanto, pero las manifestaciones de Dios nunca paran. Por eso dicen que los apóstoles hacían señales y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. O sea, tu vida entera y la mía se centra en alabar a Dios. Ahí es donde está el centro de nuestra vida. Nuestra vida no se centra en otra cosa más que en vivir alabando a Dios. Mi hermano, tú nunca debes de olvidar que Dios es el único que decide a quién es salvo. Por eso dicen, Dios añadía a quien debería de ser salvo. Y tú no eres Dios. Por más que hagas, tú no eres Dios. Y si algo quieres hacer por alguien, dale la escritura. No tus inventos, no tus historias, no lo que tú hiciste, no tus hazañas, no tu vida y obra, no lo que viviste, dale la escritura. Y ora por él. Dale la escritura. Y ora por él. Porque más no puedes hacer. Así que hoy, para concluir, la oferta del Pentecostés está como lo está todos los días. Para aquellos que están vivos, hoy es el día que tú dejes tus pecados y te decidas a venir a Jesucristo. Tú no tienes poder para venir a Él. Y por eso el Señor te dice que Él es el único que añade para la salvación. Él es el único que te puede salvar. Así que hoy no te pongas ni a pensar, ni a analizar. Hoy es el día de que simplemente tú te decidas a creer. Hoy, el día de hoy, tú tienes que entender que eres pecador y que necesitas venir a la salvación de Jesucristo. Porque fuera de Jesucristo no tienes nada. Hoy es el día, mi amigo, mi hermano, que te decidas a venir a Jesucristo.